Una vez más, un servidor con vosotros, el Pastor Panda, para poder traer esa palabra acerca de la oración. Estamos dando un estudio importante acerca de la oración. Que Dios os bendiga, amigos que nos siguen desde la red social Facebook y desde la radio La Perseverancia. Sin más, vamos a entrar en nuestro estudio de hoy, porque cosas que queremos tocar son cosas que tienen que ver con nuestra relación con el Padre, aleluya, a través de la oración. Pero queremos hablar ahora acerca de cosas que son de personas maduras. Son de personas maduras, esas personas que están creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo. Por eso quería invitaros a leer conmigo una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 5, desde el versículo 11. Aleluya. Importante lo que vamos a estar leyendo. Tú que nos estás escuchando, si no estás conduciendo, coja tu Biblia, abre conmigo la Biblia y vamos a estar estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Queremos hablarles hoy de cosas sólidas, porque entendemos que a medida que vamos avanzando en este estudio acerca de la oración, hay mucha gente que se están madurando. Aleluya. Muchas bendiciones. Saludo a todos los que me están acompañando aquí. Fernando, que Dios te bendiga. Amén, pastor. Y Paula también, que Dios te bendiga. Igualmente, pastor. Una gran bendición para mis hijos espirituales que nos están siguiendo ahí por Sevilla. Bendigo a Domingo, a toda su familia, a Anne, a Antonio, a todos aquellos que nos están siguiendo desde Sevilla y por muchas partes del mundo. Bendiciones. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero tomar ese texto para empezar, porque cosas que vamos a hablar son cosas muy profundas, de tal manera que puede traer controversia en cuanto a la gente inexperta a la palabra. El que os habla tampoco se considera experto, pero cuando uno va creciendo en el camino de Dios, hay cosas que tú vas experimentando. Y las cosas que tú no experimentas, no las puedes explicar. Solo uno puede explicar lo que ha experimentado. Y muchas veces las cosas que estamos leyendo en la Biblia, personas de la Biblia o personajes de la Biblia, los han experimentado. Por eso lo contaron. O por eso la contaron. Y si tú no experimentas algo, es difícil que tú lo cuentes. Ahora, cuando una persona no ha experimentado nada, le cuesta entender las cosas. Les cuesta entender las cosas. Lo mismo que diría si una persona, por dar un ejemplo, ha tenido una experiencia de hablar en lenguas, la manifestación del Espíritu Santo de hablar en lenguas, lo puede explicar mejor porque es una experiencia que está viviendo. Y el que no ha tenido esa experiencia difícilmente lo va a entender porque no sabe lo que se pasa. No sabe realmente lo que acontece. Puede criticar porque eso es fácil. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Espíritu Santo, empieza a vivir ciertas cosas, fácilmente las puede explicar.
aunque hoy no queremos hablar de eso, queremos centrarnos en un tema importante. Ya os he dicho que Dios habla. Dios habla. De una manera u otra, pero Dios habla. Lo estaremos viendo hoy en este estudio. Pero lo que queremos ver hoy, ¿cuáles son los medios usados por Dios para hablarnos? ¿Cuáles son esos medios que usa el Señor para hablarnos? Obviamente, empezaríamos con algo que es a través de los ángeles. Wow. Y quiero decirles una cosa. A medida que vamos creciendo en la presencia de nuestro Padre Celestial, podemos discernir con claridad cuando escuchamos la voz de Dios, o cuando tenemos una visión, o cuando hay algo, podemos entender y discernir quién nos está hablando. No podemos confundir la voz de Dios. Gente como Abraham, que tuvo una revelación o escuchó la voz de alguien que le decía, sacrifícame a tu hijo, él entendió directamente que fue la voz de Dios. ¿Por qué entendió que fue directamente la voz de Dios? Estamos hablando de madurez. Cuando una persona es madura, puede discernir fácilmente quién le está hablando, si es Dios o es el enemigo. Y Abraham, ahí en el capítulo 22 de Génesis, si querés podemos leerlo, y dice la palabra, desde el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morías, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y la Biblia dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Que Dios le dijo. Abraham no tenía ninguna duda de que la voz que estaba escuchando, que acababa de escuchar, es la voz del Señor. Aleluya. Por muy dura fue la encomienda, pero Abraham entendió que el que le hablaba era Dios. Cuando uno va creciendo en el camino de Dios, va discerniendo cómo habla Dios. Va discerniendo la voz de Dios. No confunde la voz de Dios con la voz del enemigo. Ahora bien, Dios habla, claro que sí. Lo primero que vamos a ver, Dios habla a través de los ángeles. Quiero que me acompañéis rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Quiero leer algún pasaje del Nuevo Testamento para que entendamos que también en el tiempo de gracia Dios sigue usando a ángeles para traernos un mensaje. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Era a menudo que un ángel aparecía y hablaba o daba un mensaje al pueblo de Dios. Aleluya. Pero aquí vemos que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia, el Señor siguió usando a ángeles para poder hablarnos. ¿Alguien cree que hoy todavía los ángeles hablan o aparecen? Claro que sí, eso es muy bíblico, pero es cuestión de madurez espiritual, es cuestión de entender y crecer en una dimensión muy profunda con Dios. Cuando uno vive en esa profunda dimensión, empieza a entender que los ángeles son nada más que nuestros consiervos. Ellos están ahí para nuestro servicio. Por eso en cualquier momento Dios puede enviar a un ángel para que te apareciera. Dios puede hacerlo, todavía hoy. Todavía hoy. De hecho, hay experiencias de personas que han tenido encuentros con ángeles. Si tú no lo vives, es muy complicado explicarlo, es muy complicado entenderlo. Por eso decía antes que el alimento sólido es para los maduros.
Aquellos que han crecido. Si uno es niño espiritual, todo lo va a estar cuestionando. Pero ¿cómo? ¿Un ángel? ¿Cómo? ¿Un ángel? Uno tiene que crecer. Amén. Cuando uno no crece, todavía vive la leche. Y sigue creyendo que con lo único que Dios, a través del único que Dios habla y a través de su pastor. Entonces, pero no, vamos a leer la palabra. Versículo de, en el pasaje de Hechos, capítulo 8, versículo 28, dice: un ángel habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le está hablando aquí a Felipe? El ángel. Un ángel. Aleluya. Es un ángel el que está hablando, le está hablando a Felipe. Aleluya. Un ángel le está hablando a Felipe. Felipe no ve, no es una aparición diabólica. Porque muchas veces los cristianos somos muy propensos en atribuirle muchas cosas de Dios a Satanás. Como que el único que obra aquí hoy día es Satanás. Todo tiene que ver con Satanás. Los milagros tienen que ver con Satanás. Hablar en lengua tiene que ver con Satanás. Los ángeles tienen que ver con Satanás. Vemos más a Satanás que a Jesucristo. No puede ser. No puede ser. Aleluya. No puede ser. Dios todavía hoy usa ángeles para enviarnos un mensaje. Amén. Él es soberano. Él decide cómo hacerlo. Vemos Lucas capítulo 1, 34 a 35. Lucas 1, de 34 a 35, dice la palabra: entonces María dijo al ángel. ¿Con quién estaba hablando María? Con ángel. Con el ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Dios habla a través del ángel. Amén. Dios podía enviar a un profeta. Había profeta todavía en aquel entonces, para ir y darle un mensaje a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios usó un ángel, el ángel Gabriel. Le dice: vete y llévale este mensaje a esta doncella. Dios es soberano. Él decide cómo hablar y qué medio usar. Nosotros le podemos decir: no, haz de esta manera porque de esta manera es la que más me conviene. No, 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 no. Hay tanto convencionalismo. Somos tan convencionales que queremos que Dios haga las cosas a nuestra medida, como queremos nosotros. Ese es el punto que estamos llegando hoy en la iglesia de Cristo, el conservadurismo. Somos demasiado conservadores. Demasiados conservadores. Si Dios no lo hace conforme a mí me enseñaron en mi iglesia, mi pastor, mi apóstol, yo qué sé, mi reformador, entonces no lo acato. Pero tenemos la Biblia, la palabra profética más segura. Amén. Aleluya. Amén. Y la Biblia me dice a mí, Panda, que Dios sigue hablando a través de ángeles. Así es, pastor. Aún en el tiempo del Espíritu Santo. Porque alguien puede decir: no, Dios ahora nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando habíamos leído el libro de Hechos, capítulo 8, 26, ya había venido el Espíritu Santo en el capítulo 2. Y el versículo que vamos a leer, el pasaje que vamos a leer ahora, en el capítulo 12 de Hechos, capítulo 12 de Hechos, capítulo 12 de Hechos, versículos 7 a 8, dice la palabra: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Aleluya. Qué bonito lo que estamos leyendo.
aquel que vivió el Pentecostés. Estamos hablando de Pedro. Pedro había vivido el Pentecostés. Pedro había vivido el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro está en la cárcel, Dios envía a un ángel. Aleluya. Envía a un ángel. La iglesia estaba orando en el versículo 7. La iglesia no paraba de orar, de pedir por la liberación de Pedro. ¿Y cómo responde Dios? Con ángel. Envía a un ángel. Aleluya. Y en el versículo 9 dice la palabra, saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Escuche eso. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Amén. Es Pedro que está diciendo, el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. Importante, amigos míos, que me estás escuchando, la radio La Perseverancia 107.3 y siguiendo ese precioso estudio que nos hace madurar para entender el mover de nuestro Padre espiritual. Dios habla hoy a través de ángel, todavía hoy, en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a desalojarle a los ángeles, no vino a eso, no vino a decirle a los ángeles, vuestro tiempo acabó, se acabó, ahora me toca a mí. No vino para eso el Espíritu Santo. Incluso si leemos un montón de versículos en el libro de Apocalipsis, vemos una actividad dinámica de los ángeles. Amén. Revelándole, dándole visiones al apóstol Juan en la isla de Patmos. Amén. Amén. Muy importante, si queréis, también lo podemos leer, porque ese estudio está para que podamos corroborar cualquier argumento, cualquier declaración que estamos haciendo, para que nadie diga, Pastor Panda, ¿dónde está escrito eso? Lo que usted está hablando. Apocalipsis capítulo 1, desde versículo 1. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel. ¿Por medio de quién? De su ángel. A su siervo Juan. Jesucristo. Dando el mensaje a Juan a través de un ángel. Aleluya. Podría hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero lo hizo a través de un ángel. Ahora bien, vuelvo a leer ese pasaje tan hermoso de Hebreos capítulo 5, desde versículo 11 a 12, dice la palabra. Es acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Gente que no cree en la manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo van a creer que Dios hoy todavía habla a través de ángeles? Gente que han llegado a ser tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos y las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando uno no crece espiritualmente, continuamente hay que darle papillas. Y mucha papilla. 1 año en Cristo, papilla. 2 años en Cristo, papilla. 3 años en Cristo, papilla. 5 años, papilla. 10 años. Incluso hay gente con 40 años de ministerio, pero hay que darle papillas. Eso es tremendo. Difícil de entender eso.
¿Por qué? Porque todavía nos gusta leche. Panda, ¿cómo que Dios habla a través del ángel? Lo estamos leyendo. Aleluya. Así es, pastor. Estamos hablando de madurez espiritual. Cuando uno madura, uno busca a Dios, empieza a entender que Dios tiene mucha manera de operar. Amén. La Biblia habla de diversidad de operación. Diversidades de operación. Dios no tiene una manera así sola de operar. Hay diversidad maneras, diversidad de operaciones. Aleluya. Pero también Dios habla a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dios habla a través del Espíritu Santo. O decía anteriormente en un estudio, cómo uno puede activar el oído espiritual. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Cómo uno puede activar el oído espiritual? ¿Por qué? Porque Dios todavía habla. Y Él habla también a través del Espíritu Santo. La madurez en cuanto al funcionar del Padre ayuda a no confundir quién nos habla. Cuando uno es maduro, entiende quién nos habla. Mira, volvemos en el libro de Hechos capítulo 8. Quiero enseñarles algo. Quizás lo has leído, pero no lo has entendido. Estamos hablando del evangelista Felipe, en el libro de Hechos capítulo 8. En el versículo 26, habíamos leído, un ángel habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero ahora lea conmigo, con atención. En el versículo 28, escucha lo que dice la palabra. Volvía, o sea, el eunuco, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aleluya. Primero, ¿quién habló con Felipe? El Espíritu. No, primero el ángel. Amén. En el versículo 26, un ángel habló a Felipe. Sí, sí. Pero en el versículo 28 a 29, ¿quién está hablando ahora a Felipe? El Espíritu. El Espíritu. Y Lucas lo escribe aquí en este pasaje. Felipe tenía madurez espiritual. Sabía quién le dijo una cosa y quién le dijo la otra cosa. No confunde. Primeramente le habló un ángel. Sí. Y luego le habló el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. ¿Quién te habla a ti? Hay muchos cristianos que viven en esta confusión. No sabemos distinguir quién nos habla. Incluso algunos confunden un ángel con Jesús. En vez de decir, me apareció un ángel, me habló Jesús. No, no. Si te habla Jesús, te habla Jesús. Si te habla un ángel, te habla un ángel. Aleluya. Amén. La voz que, loco, ya veremos, la voz que le habló a Pablo fue la voz de nuestro Señor Jesucristo. No fue la voz de un ángel. Hay que saber distinguir. Eso se llama madurez espiritual. Cuando uno va madurando, va entendiendo cómo Dios funciona. Seguimos leyendo algunos pasajes más. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Del 22 a 23. Hechos capítulo 20. Del 22 a 23. Dice la palabra. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién le está hablando aquí a Pablo? El Espíritu Santo. Lo está diciendo Pablo. Por donde quiera que estoy pasando, el Espíritu Santo
por todas las ciudades me está dando testimonio que me esperan prisiones en Jerusalén. Sabía quién le estaba hablando. Aleluya. Amén. Sabía quién le estaba hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Vuelve a hablar Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién lo prohibió a Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Lo está diciendo el propio Pablo. No digo que Jesús me prohibió. No digo que un ángel me prohibió. Dijo, me lo prohibió el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Vemos cómo Felipe discierne quién le está hablando. Y vemos también cómo Pablo discierne quién le está hablando. Bien. Vamos rápidamente a otra forma de que cómo Dios nos habla. Obviamente hoy no vamos a terminar. Pero déjame leer con vosotros otro pasaje, porque Dios habla también a través de sueños. ¿Sabías que Dios habla a través de sueños? Sí. Aunque podemos insistir que no todos los sueños significa que Dios ha hablado. ¿Ok? Hay sueños que son frutos del cansancio. Uno había comido mucho, se fue a la cama tan lleno, de pronto empieza a soñar. Eso puede pasar. Películas. Incluso puede tener pesadillas, Así es. porque había comido demasiado. Comilón. Tiene que comer justo, lo justo. Amén. Amén. Pero Dios puede hablar a través de Sueño. sueños. Aleluya. Vamos al libro de Job. Job 33, 14. Ahí donde vemos cómo Dios nos dice en su palabra que Él habla a través de sueños. Hay muchos versículos en la Biblia que nos habla, que Dios habla a través de sueños. O sea, la Biblia está plagado de historias o de pasajes donde vemos Dios hablándole a sus hijos a través de los sueños. Pero vamos a leer ese pasaje rápidamente. Dice la palabra de Dios, versículo 14, Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende lo que decíamos del otro día. El hombre no entiende porque el hombre está distraído, está despistado. No capta cuando Dios le está hablando. Por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Aquí está. Estamos viendo que Dios habla a través de los sueños. Eso lo dice la palabra. Dios habla de una manera o de otra. Y nos habla a través de sueños. Aleluya. Amén. Importante que nosotros entendamos eso. Amén. Pero vamos a leer también el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 15. Búsquelo conmigo. Jueces. 7:15. Aleluya. Jueces, capítulo 7, versículo 15. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Yahvé ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón tenía miedo, no sabía cómo atacar a los madianitas, pero él se acercó con un compañero donde estaban los madianitas, y justo cuando se acercó, dice la palabra, oyó como esos madianitas hablaban entre ellos, y uno dijo: mira qué sueño tuve. Vi como algo me caía en el campamento, en la carpa, y derribó la carpa. Y dio la interpretación al otro. Y cuando dice la palabra aquí, Gedeón oyó el relato del sueño, entendió que ese sueño era que Dios había decretado ya la victoria para Israel. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué podríamos hablar de José? El intérprete De sueños. el que sabía interpretar los sueños. En la casa ahí de Potifar. Y vemos cómo José interpreta los sueños. Aleluya. O sea, sin ninguna duda, Dios nos habla a través de los sueños. Ahora bien, ¿qué entendemos por sueño? Sueño es cuando dormimos. Amén. Amén. Cuando ahí la Biblia dice, cuando adormecemos, cuando dormimos, es cuando tenemos los sueños. A diferencia de otra cosa que Dios usa también. El cuarto punto, y aquí pararemos por hoy. No me falles mañana. Si quieres aprender, hay muchos puntos. Te vas a sorprender, decir: Pastor Panda, gracias, siervo de Dios, por ayudarme para entender esas cosas. Y eso va a beneficiar, repercutir en tu relación con Dios. Hay otra cosa que Dios habla a través de visiones. Una cosa es sueño. Los sueños mayormente son cuando dormimos. En cambio, las visiones no. Las visiones pueden ser cuando dormimos o cuando estamos despiertos. Incluso cuando uno está sentado así, tal como yo estoy sentado. Dios puede abrirme los ojos espirituales y empezar a ver cosas. Eso se llama visión. Tiene que ver con la vista. Ver Espiritual. algo visual. Pero algo que tiene que ver con el mundo espiritual. Amén. Amén. Ah, qué bonito. Vamos ahí a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Estamos dando un estudio para la gente madura, para los cristianos maduros, aquellos que han sido ejercitados para saber discernir el bien y el mal. Esos estudios no son aptos para niños, los que todavía toman leche. Pero también queremos que los que están tomando leche aprendan. Amén. Que Amén. maduren. Aleluya. Pablo tenía mucho problema con los corintios. Decía: no puedo hablarles como espirituales porque todavía sois carnales, porque todavía necesitáis de leche. No. Yo sé que los oyentes de la radio y la perseverancia son todos gente madura. Amén. 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 Aleluya. Muy bien. Hechos capítulo 10. Sabe que se disfruta enseñando, pero también se disfruta aprendiendo. Así es, pastor. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Escuche eso. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente, escuche eso, vio claramente en una visión. ¿En qué? En una visión. En una visión. Como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mira, Cornelio también vio aparecer un ángel. Le habló un ángel a través de una visión. Amén. Amén. Dios habla a través de una visión. Ok. Wow. Vamos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16.
Aleluya. Hechos capítulo 16, rápidamente. Sé que antes de las 8 tengo que terminar porque luego se me va la gente a trabajar y los que están en el coche están siendo bendecidos. Luego ya puedes comprobar eso en vuestras casas y leer conmigo. Ok, Hechos 16, a partir del versículo 6, dice la Biblia: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión, no un sueño. Pablo tiene una visión. Y dice la Biblia, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, Pablo vio la visión. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo no tenía duda que la visión había venido de Dios, que Dios les hablaba a través de la visión. Bien, vamos a terminar aquí hoy, oyente de la radio La Perseverancia. Llegamos a nuestro tiempo, aleluya, porque tenemos que terminar aquí. Pero, escuche, hemos hablado hoy de 4 cosas importantes. Hay muchas cosas. Mañana conéctate en la radio La Perseverancia 107.3, así seguirás aprendiendo. Hoy estamos hablando ya de cosas de gente madura, no de bebecitos espirituales que siempre discuten. No, hemos comprobado que Dios habla a través de ángeles. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Mañana seguimos. Que Dios te bendiga. Amado mío, amada mía, tú que me estás siguiendo en la red social, por Facebook, que Dios te bendiga. Sígueme. Mañana un servidor, el Pastor Panda, volverá a estar contigo. Lo mismo le digo.